Absolutamente sobrecogedor. No podía creer lo que estaba viendo. Había tantos barcos que llenaban el horizonte. Había barcos por todas partes, miles de ellos, hasta donde alcanzaba la vista. Mientras el emperador recorría Tokio, la mayor flota jamás reunida se dirigía hacia la provincia isleña de Okinawa. Había más de 40 portaaviones, 18 acorazados, 200 destructores. Era una flota mayor que la que había desembarcado en Normandía. Cerca de 200.000 soldados se habían embarcado en 11 puertos, desde Seattle y San Francisco hasta Leyte, en Filipinas. Nos sentíamos muy seguros de nosotros mismos, con todos esos enormes cañones disparando al aire. Y pensamos, bueno, con toda esa artillería probablemente matarán a la mayoría de los japoneses, así que será pan comido. Como había previsto el alto mando japonés, su misión consistía en tomar Okinawa y usarla como ensayo general para la invasión de las islas principales de Japón, a tan solo 560 kilómetros de distancia. Las tropas que desembarcaron en Okinawa sabían que ese sería el último combate del ejército imperial antes de defender las islas principales. Sabían que los japoneses lucharían a muerte. Estábamos muertos de miedo, no lo voy a negar. Al adentrarnos en la isla, estábamos tan asustados como puede estarlo un hombre. Pero no hubo ningún tiroteo, y eso era realmente extraño. De vez en cuando oíamos algún disparo en alguna parte, pero no estaba pasando nada. Nada. Cero. Estábamos todos conmocionados. No había ninguna resistencia. El día del desembarco era un 1 de abril, el día de los Santos Inocentes, así que pensaron, ¿dónde están los japoneses? ¿Qué es esto, una broma? Nos habían contado que los japoneses eran peores que serpientes feroces y que cuando llegásemos quizás sería la batalla final. Y luego llegamos y no había nadie en la playa. Durante 5 días las fuerzas americanas no hallaron ninguna resistencia en su avance hacia el sur. Un almirante transmitió este mensaje al comandante en jefe de la flota del Pacífico, Chester Nimitz. Estaré loco, pero parece como si los japoneses hubiesen abandonado la guerra, al menos en este sector. Y Nimitz le contestó, borre todo después de estaré loco. El general Mitsuru Ushijima podía sonreír en su cuartel general, en la montaña situada detrás del antiguo castillo de Shuri. Estaba atrayendo al enemigo a su trampa. Ushijima era muy listo. Seguía una teoría que los americanos llamábamos teoría de la rata arrinconada. La geografía lo es todo aquí. Basta con ver el terreno. Al sur de la isla hay una serie de arrecifes. Así que Ushijima construyó unos fuertes de acero, hormigón y coral dentro de las montañas. De este modo contaba con las dos cosas que se necesitan para ganar una batalla. Tenía un buen escondrijo y tenía la ventaja de la altura. La primera línea de defensa importante se encontraba en la sierra de Kakasu. El puesto de mando de Ushijima se hallaba bajo el castillo de Shuri, a 6 kilómetros al sur, en la línea de defensa principal. Las colinas bordeaban toda la isla, no había flancos abiertos. El comandante del ejército decidió asaltar las colinas. Nos levantábamos todas las mañanas y nos encontrábamos con otra colina empinada y rocosa. Y el ejército, la infantería, se adentraban en los espacios abiertos que encontraban. Los japoneses arremetían entonces contra ellos y nosotros tratábamos de mantenerlos a raya con nuestras ametralladoras. Y así sin interrupción. Todos los días era la misma historia, solo cambiaban los heridos y los muertos. Yo veía a los chicos de la infantería atravesando esos campos.
Dios mío, aún me cuesta creerlo. El ejército envió tanques. Los reclutas teníamos la orden de llevar bombas a Kakasu para destruir los tanques estadounidenses. Cargamos con bombas de 10 kilos y nos dirigimos hacia Kakasu por la noche. Los americanos nos lanzaron obuses y luego empezaron los tiroteos. Teníamos que ponernos a cubierto cada vez que nos lanzaban un obús, pero al final conseguimos llevar las bombas a Kakasu. Oí que a la mañana siguiente, cuando llegaron los americanos, armaron las bombas y lanzaron ataques suicidas contra los tanques. Tras casi un mes de ataques y contraataques, los marines relevan a una división del ejército casi pulverizada. Llegamos allí y nos encontramos en un sitio donde habían dejado a algunos heridos en camillas. Ellos habían tenido que ser evacuados rápidamente. Y nos encontramos con los americanos heridos, descuartizados, horriblemente mutilados. Los encontramos ahí tirados, con las cabezas cortadas, con los genitales en la boca. Los odiábamos. Dios, cuánto los odiábamos. Y queríamos matarlos. Si hablabas con cualquier marine, te decía que disfrutaba con ello. Suena cruel, pero es cierto. Acababas disfrutando con ello. Era un japonés menos del que preocuparse. No estaban matando seres humanos, según recuerda un veterano. Estaban exterminando a unos sucios animales. Los veíamos y simplemente eran algo que había que eliminar. Pero no los veíamos como humanos ni nada parecido. Si lo ves, mátalo. Así era como nos sentíamos todos. Cuando te enfrentas a un enemigo que no se va a rendir, que considera la rendición como una ignominia y castiga a los prisioneros que se han rendido por su falta de hombría y los trata de esa forma, es una guerra que escapa a todo control, y ahí es cuando empieza la escalada de atrocidades. La batalla de Okinawa apenas había empezado. Y estos pilotos contribuirían a hacer de ella una de las más terribles de la historia de la guerra. Los hombres que se reunieron en las bases aéreas de Kyushu el 6 de abril de 1945 pertenecían a las llamadas Fuerzas de Ataque Especiales, los kamikazes. El último esfuerzo desesperado de las fuerzas aéreas japonesas consistía en enviar a esos pilotos en una misión solo de ida. El cabo Masayuki Shimada recuerda el ritual. Esta cinta está pintada con mi propia sangre. Cuando escribí mi carta de adiós en el barracón, me hice un tajo en el meñique y usé la sangre para pintar una bandera de Japón en la cinta. Y me la puse en la frente cuando me subí al avión al día siguiente. A la mañana siguiente, fuimos a la pista justo antes de las 9 de la mañana, donde mi oficial superior pronunció un discurso para alentarnos e hicimos un brindis de despedida. Los 12 pilotos nos dimos la mano y nos dijimos: nos vemos en Yasukuni. Su recompensa sería un lugar de honor entre los espíritus de los muertos en combate que habitan el gran templo sintoísta de Yasukuni, en Tokio. Ahí hasta los emperadores se inclinarían ante ellos. Se decía a los pilotos que iban a proteger el imperio como lo hiciera el viento divino, el kamikaze, 7 siglos atrás.
Kublai Khan y su inmenso ejército mongol lo invadieron 2 veces en el siglo XIII, pero fueron derrotados en el último momento por los tifones. Estos pilotos serán la primera flota de 10 ráfagas que tratarán de mermar la flota estadounidense que ha acudido para apoyar el asedio de Okinawa. No os olvidéis de los portaaviones, les apremió su comandante. El enemigo tiene muchos buques, no ataquéis el primero que veáis. En mi avión encontré una nota que decía: le deseamos éxito al cabo Shimada. Firmado el equipo de mantenimiento. Eso me conmovió mucho. Luego, el capitán nos hizo una señal y despegamos en el acto. 355 aviones iniciaron el ataque el 6 de abril. Los kamikazes ya habían atacado a la Armada anteriormente, pero nunca a tal escala. Pasó 1 hora y media. Pasaron 2 horas y nos aproximamos a Okinawa. No podía seguir conteniendo mis emociones y grité con todas mis fuerzas: ¡Madre! No recuerdo que llamase a mi padre, pero sí recuerdo que llamé a mi madre. Esa misma mañana, un acorazado japonés largó amarras en el mar interior de Seto y partió rumbo a Okinawa. Yamato era el antiguo nombre de Japón. Equipado con cañones de 460 milímetros, era el mayor acorazado jamás construido. No lo acompañaba ningún caza de escolta. El símbolo del orgullo de Japón se había embarcado en una misión suicida. Cuando el Yamato dejó atrás el estrecho de Bungo, el capitán congregó a los oficiales y a toda la tripulación en cubierta y leyó las órdenes que había recibido del comandante de la Armada Imperial. Nuestro país está en una situación crítica. Ha llegado el momento de que 100 millones de japoneses se alcen y se preparen para la batalla final. Y nosotros, a bordo del Yamato, debíamos encabezarla.